Vale, muchachos, entonces recordemos un poquito lo que miramos la clase pasada. En la clase pasada miramos unos experimentos, ¿cierto? Unos videos de unos experimentos en donde nos mostraban unos resultados interesantes. Permítame un momento, yo acepto por acá. Nos mostraban unos resultados muy interesantes con respecto a algunos cambios que decíamos que eran físicos y químicos, ¿sí? Y digamos, pudimos a través de esos experimentos, 4 experimentos que miramos la clase pasada, de alguna forma reconocer cuándo es que se presenta un cambio físico y cuándo es que se presenta un cambio químico, ¿sí? ¿Alguien me quiere recordar cuál es la diferencia de los dos entre el cambio físico y el cambio químico? Físico es la apariencia, químico pues en la genética y todo eso. Mm, creo, que te, creo que te metiste con El químico es cuando se crea una sustancia Exacto, nueva. muy bien. ¿Y el físico? El físico tiene que ver más con los cambios de estado. Vale, muy bien, correcto. Guzmán, ¿cierto? ¿Quién habló? ¿Tiene algo más? Listo. Vale, vale, muy bien, Guzmán. Exacto. Entonces, em, recordemos que cuando miramos estos experimentos notábamos que cuando se formaba una nueva sustancia que antes no estaba, es decir, que no estaba presente en los reactivos, pues entonces decíamos que ahí lo que sucedió fue un cambio químico, ¿sí? Porque se formaban nuevas sustancias, es decir, productos que no se presentaban al inicio, ¿sí? No se presentaban al inicio. Y un cambio físico se da propiamente cuando hay una, digamos, como una reorganización de las partículas o de las moléculas que hacen parte de esas sustancias, pero no se forman, ¿sí? No se forman nuevos, eh, nuevas sustancias. ¿Ok? Es decir, aquí no tenemos productos, ¿vale? En un cambio físico no hay formación de nuevas sustancias. Entonces, por ejemplo, hablábamos de los cambios de estado. En los cambios de estado simplemente lo que sucede es una reorganización de las moléculas y de las partículas. Cuando hablo de reorganización quiere decir que en un principio estaban como acomodados de una forma, ¿sí? Y al final quedan acomodados de una forma diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si al inicio estaban muy pegaditos, digamos en un estado líquido, puede que al final ya esas moléculas estén más separadas, ¿sí? Más distanciadas unas de las otras. Entonces, por lo tanto, aquí ya tendríamos es una reorganización, más no una formación de nuevas sustancias. ¿Listo? Eso sería como la, la diferencia principal y más importante que nos permite diferenciar a estos dos. ¿Ok? Vale. Ahora quiero que ustedes me digan cómo yo hago para reconocer a simple vista, ¿vale? ¿Cómo hago yo para reconocer a simple vista que ha sucedido un cambio químico? Que en otras palabras viene siendo una reacción química, ¿no? ¿Cómo yo hago para saber que allí se está presentando una reacción química a simple vista? Quiero que ustedes me digan. Que cambie su forma física, coloración, entre otras. Ok, su forma física. Por ejemplo, ese lo podemos explicar a través del experimento de quemar el papel, ¿no? Al inicio, ¿qué hay? Papel, que después se convierte en ceniza. Exacto. Entonces, en un inicio hay un combustible, hay un comburente, y al final vamos a obtener una sustancia que es muy diferente a eso, ¿sí? Es decir, una sustancia que es muy diferente al papel, que en este caso sería eh, pues la ceniza, que no es más que una sustancia oxidada, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, oxidada bueno, hay otros cambios ahí, ¿sí? La cuestión es que aquí se está formando una nueva sustancia que al principio no estaba, ¿ok? Vale, entonces eso puede ser una que yo puedo notar a simple vista que se cambió esa sustancia que al principio estaba por otra nueva,
¿sí? Y eso yo lo puedo observar a simple vista. Otro que es lo que me dice el compañero es que haya un cambio de coloración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si al principio estaba negro y resulta que al final quedó transparente, pues bueno, yo puedo decir, mirando eso, que allí sucedió una reacción química, ¿vale? ¿Qué otras cositas más yo puedo tomar, tomar en cuenta para decir que se formó una reacción química? ¿Qué, es más, qué otras cosas yo puedo mencionar? Ya tenemos cambio de apariencia y tenemos coloración. Bueno, Pues Sí, se forma está. nueva sustancia o algo así. ¿cómo? Repite, por favor, no te entendí. Cambia su Forma nueva estado. sustancia o algo así. Cambio una sustancia, pues sería más o menos hablar como de lo mismo. Les digo otra. Si usted llega y coloca su mano en el recipiente en la cual hizo esa reacción química, si usted nota que ese recipiente está caliente, ¿sí? Eso quiere decir que hubo una, una reacción química exotérmica, ¿sí? Exotérmica. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La cuestión es que usted sintió el calor, hubo un cambio de temperatura. Entonces eso también me va a permitir decir y afirmar que allí también pues sucedió una reacción química. Y así como puede calentarse el recipiente, también puede enfriarse, ¿no? Entonces también digamos, es un indicador de que se presenta una reacción química. Para complementar un poquito lo del cambio de color, que eso es viraje, en química se llama viraje, uno en química suele hacer titulaciones y para las titulaciones, de pronto los que quieren estudiar química pues van a hacer mucho de esta parte. Las titulaciones me permiten reconocer la concentración de ciertas sustancias y lo que se hace es utilizar una bureta eh, que no es más que un recipiente que permite como dejar caer ciertas goticas en otro, ¿sí? Entonces tenemos una bureta, eh, mejor dicho, les voy a mostrar el montaje para que ustedes lo conozcan. Tito, faltó la L. A ver, uno que por aquí que sea real, creo que no hay. Bueno, tomemos este creo que está chévere. No, este. Este sí es, este sí es. Bueno, no sé si alcanzan a observar vamos a ver si lo puedo agrandar. ¿Ven? Ah, aquí está, mira. Aquí está. Mira, este es más o menos el montaje que uno hace para titular. Sí, para titular sustancias. Entonces uno toma una bureta que está marcada, aquí tiene como definido el volumen, ¿sí? Entonces lo que uno hace es tomar dos sustancias. Aquí agrega una y acá tiene otra. En un principio de la titulación, las dos sustancias son transparentes. ¿Listo? Son transparentes. Y lo que hace uno es agregar un indicador. ¿Sí? Uno agrega una sustancia aquí que también es transparente que nos va a permitir identificar cuándo parar la titulación. ¿Listo? Entonces, lo que uno hace es abrir una llavecita que está aquí, uno la abre para que esta bureta comience a gotear, ¿listo? O permite salir en gotas el líquido que está en la parte de arriba, en este tubito. Y entonces comienza a gotear, uno tiene que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Uno lo abre poquito a poquito, disuelve un poquito la de abajo, es decir, mueve este Erlenmeyer, lo mueve un poquito,
¿sí? Para que se disuelva. Y uno hace, digamos, ese procedimiento, pues, digamos, por unos minutos o por unos segundos, hasta, ojo, hasta que agregando una última gota, es decir, al agregar esa última gota, cambia de color esta sustancia, ¿sí? Es decir, va a llegar un momento en que al agregar la última gota, esta sustancia de abajo cambió de color, ¿listo? Cambió de color y eso se da inmediatamente. Entonces, de una vez uno para el experimento, toma los datos, ¿sí? Tomas datos de cuánto fue lo que se agregó y hace pues un cálculo y así puede de alguna forma notar, digamos, cuál es la concentración, ¿sí? De esa nueva sustancia, ¿vale? Y entonces aquí también pueden ocurrir o ocurren reacciones químicas que en este caso me indican digamos yo lo puedo notar a través de esos cambios de coloración o viraje. ¿Listo? Bueno, ese es un ejemplo que uno puede tomar. Ok, entonces, bueno, eso es lo que de alguna forma me permite identificar las reacciones químicas. Hay otros casos en donde, por ejemplo, se produce luz, ¿sí? Luz. Por ejemplo, la combustión, ¿no? La combustión, cuando se produce fuego, pues uno inmediatamente dice, ah, bueno, aquí está sucediendo una reacción química, ¿vale? Hay otras que en este caso me producen, bueno, luz como tal, luz. Y eso también es una indicación de que se está formando una reacción química. Eso se llaman reacciones exolumínicas y también hay endolumínicas, ¿vale? De pronto ustedes han visto por ahí por internet algunas reacciones en donde se producen sustancias fosforescentes, ¿no? Que alumbran en la oscuridad. ¿Sí? Son sustancias que alumbran en la oscuridad. En este caso, esas sustancias se forman a través de reacciones químicas. Vale. Entonces, digamos, si quisiéramos definir mucho mejor, digamos, qué es una reacción química, pues primero tenemos que diferenciarlo de los cambios físicos y sabemos que los cambios físicos se dan cuando la estructura interna sufre de modificaciones, ¿no? Pero no hay formaciones de nuevas sustancias. Entonces, en este caso hablábamos de los cambios de estado, ¿no? Los cambios de estado simplemente se reorganizan las partículas o las moléculas, pero la sustancia no deja de ser ella misma, ¿sí? Sigue manteniéndose. Y en cambio, pues ya en los cambios químicos o en las reacciones químicas, pues se da cuando la estructura interna de un material se reorganiza y genera sustancias que antes no estaban, es decir, nuevas sustancias. También dijimos que para que se formaran esas nuevas sustancias, los enlaces que mantienen unidas a esos elementos de esas sustancias tienen que romperse, ¿sí? Tienen que romperse para que se formen unos nuevos, ¿sí? Y la formación de esos nuevos enlaces son los que me va a permitir que en este caso se forman nuevas sustancias o se formen los productos, ¿vale? Y eso pues puede resultar también con una liberación de energía en forma de calor o en forma de luz, ¿ok? Quiero que alguien me recuerde cómo es que se dan, cómo es que se forman esos enlaces de un elemento con otro. Creo que la vez pasada se los dije. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando ustedes se agarraban con el novio, bueno, se tomaban de la mano con su novio o con la novia, mejor dicho, qué era lo que permitía que ustedes se pudieran agarrar o tomar de la mano? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Cuando usted se toma de la mano con su novio, con su novia, bueno, o puede ser con su mamá, ¿qué es lo que permite que ustedes puedan agarrarse o tomarse de la mano? Y la mano, ¿Qué hay en las manos? el movimiento, ¿Qué hay en la mano? el movimiento, ¿Qué hay en la energía, mano? No, ¿qué hay en la mano? contactos, Dedos, hay dedos. Usted se agarra de la mano con su novio o con su novia a través de los dedos.
Si no tuviera dedos, pues difícilmente se podría agarrar o tomar. A eso es lo que me refiero. Entonces, imaginémonos que cada uno de esos dedos es un electrón, ¿vale? Es un electrón. Entonces, para que se formen esos enlaces entre esos elementos químicos, que para nuestro ejemplo serían las personas, si las personas serían los elementos químicos, en ese caso, esos dedos de esas personas serían como los electrones, ¿ok? Entonces, debe haber una unión entre el electrón de un elemento con el electrón de otro elemento para que en este caso se forme un enlace químico. ¿Listo? Entonces, esos enlaces que se forman en electrones son los que se van a romper, ¿ok? Y van a formar unos nuevos, es decir, esos electrones se van a unir con otros electrones nuevos para que en este caso se me generen esas nuevas sustancias. ¿Listo? Entonces, en una reacción química siempre tenemos reactivos y tenemos productos. Hay ocasiones en donde, señor, Esto me tengo que salir para decirme el baño que me casi salir a hacer una compra. bueno, dale, pero te pones al día, ¿listo? Para que no te quedes. Sí, Listo, dale, no hay problema. Vale, entonces, en una reacción química vamos a tener siempre como esta ecuación. Tenemos por un lado reactivos y tenemos por el otro lado productos. Hay ocasiones en donde las reacciones químicas pues tenemos dos reactivos y se me forma un solo producto. Como también hay reacciones químicas donde tenemos dos y aquí se formen dos. O aquí tengamos uno y aquí se formen dos. Y bueno, hay otras en que inclusive hay hasta tres, ¿no? Depende de la reacción química. Pero la cuestión es que siempre van a haber reactivos y siempre van a haber productos. Para el ejemplo del experimento en donde se producía esa espuma, ¿cierto? Que se dirigía hacia arriba con mucha fuerza, pues esta es digamos, la representación en la ecuación química para esa reacción química que sucede en ese experimento. Entonces yo les digo a ustedes que si uno dejaba el agua oxigenada a la intemperie, lo que iba a pasar con el tiempo, eso sí, demorándose mucho tiempo, y es que esa agua oxigenada o ese peróxido de hidrógeno se va a descomponer. ¿Y en qué se descompone? Se descompone en agua, ¿sí? En forma líquida, y en oxígeno, en forma gaseosa. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes reconozcan que si uno deja agua oxigenada a simple vista no, en la intemperie, ¿sí? O en, digamos, un recipiente abierto, pues va a encontrar con el tiempo que ese peróxido de hidrógeno se va a descomponer en agua y en oxígeno. ¿Listo? Para nuestro experimento, el que miramos nosotros a través del video, ahí, si ustedes notan, esa espuma que se forma, pues se forma rápido, ¿no? ¿Sí? Es muy rápida la reacción química. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando una sustancia que permite acelerar esa reacción química. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, mientras yo no agregue esa sustancia, pues se va a demorar mucho tiempo, ¿vale? Pero si agrego una sustancia que me permita acelerar esa reacción química, pues yo voy a obtener los productos más rápido. Así de sencillo. Y lo que agregábamos en ese experimento, pues era yoduro de potasio, si no estoy mal, y eso permitía que de una vez se formara pues esa espuma, y en esa espuma, primero, en esas burbujitas que hacen parte de la espuma, pues estaría el oxígeno en forma gaseoso, y parte de esa espuma y parte de lo que queda, digamos, en el recipiente, pues es agua. ¿Listo? Es agua. Entonces, bueno, aquí tendríamos una reacción química en donde tenemos en un principio unos reactivos, ¿sí? Y al final tenemos la formación de nuevas sustancias, que en este caso son productos. Y también teníamos el ejemplo del papel, ¿no? Quemar un pedazo de papel, si prenderle fuego, pues en este caso el papel sería el llamado, bueno, se conoce también como combustible, ¿vale? Como combustible. Y siempre en una combustión tiene que haber presencia de oxígeno. Si no hay presencia de oxígeno, no se forma, así de sencillo. Y el oxígeno es el comburente, ¿vale? Esta misma reacción es la que se presenta, por ejemplo, en la estufa, ¿sí? En la estufa.
yo les hago la pregunta, en la estufa, ¿cuál sería el combustible? El gas. El gas. Papel. ¿Cómo se llama ese gas? El que está en los cilindros. O2, H2O, No, H2O, no, H2O. no. ¿Nunca le he puesto cuidado? ¿Cómo es que? Yo creo que ustedes alguna vez lo han escuchado. Inclusive en los carros de los cilindros, ahí aparece el nombre. Bueno, en algunas industrias. CO2. No. Por lo general siempre es propano. ¿Listo? Propano. El propano es un gas. Es un alcano. ¿Ok? Creo, si no estoy mal, creo que se llama una industria, o sí, creo que es una industria de producción de gas, de ese gas, que están los cilindros, ¿vale? Este propano también, no sé si ustedes han escuchado, pero hay fincas en donde obtienen este gas, este y otros, a través de la descomposición del estiércol creo que es de marranos que utilizan, el estiércol del marrano. O sea, como que procesan esa sustancia, ese estiércol y todo lo que contiene, y logran convertirlo en un gas. ¿Sí? Entonces hay fincas en donde tienen muchos marranos, ¿vale? Y hacen todo un proceso para poder obtener ese gas. La pregunta es, bueno, ¿y en dónde almacenamos ese gas? ¿No? Porque pues un gas es muy volátil y puede irse por todos lados. La cuestión es que lo almacenan en como en unas bombas, ¿sí? Que uno cuando va a este tipo de fincas, uno nota dónde está el propano, que son es como ver estos colchones inflables en los que uno puede dormir. Es más o menos así, ¿sí? Son digamos, unos recipientes que almacenan ese gas y están como infladitos, ¿vale? Y ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué ese gas? O sea, ¿para qué tenemos ese gas? Pues simplemente se utiliza para prender la estufa y poder cocinar, ¿sí? Así de normal, así de sencillo. Entonces es más bien como, eso es como tratar de obtener ese gas sin tener que pagar, ¿no? Sin tener que pagar, por ejemplo, por un cilindro. Entonces es una forma como mucho más autosostenible de producir este gas. Bueno, la cuestión es que siempre cuando sucede una combustión tenemos un elemento, una sustancia que es el combustible y necesitamos del comburente. Si no hay comburente, es decir, si no hay oxígeno, no se puede presentar esa reacción química. Y esto uno lo puede notar, por ejemplo, cuando hace el experimento de la vela con el vaso y el plato con agua. ¿Sí se acuerdan de ese experimento? Yo creo que alguna vez lo han hecho o lo han visto. Que uno mete la vela dentro del vaso y después una presión del agua entra a la vela con el vaso. Sí, exactamente. Es ese experimento. Que uno llegue y coloca en un plato, coloca un poquito de agua, luego coge una vela, la coloca en el centro de ese plato, encendida, ¿no? La vela está encendida, y luego uno coloca un vaso transparente, o sea, de vidrio, lo coloca encima, o sea, digamos como cubriendo la vela, y uno nota eh, que esa vela se mantiene encendida por unos segundos y ya luego se apaga, ¿sí o no? Y ya luego cuando se apaga lo que se hace es succionar, ¿vale? Succiona el agua que estaba alrededor en el plato, ¿sí? La succiona y queda por dentro del vaso. Aquí lo que nos interesa es saber por qué es que se apaga la vela. ¿Por qué se apaga la vela? Porque se acaba el oxígeno. Exacto, así de sencillo. Así de sencillo, porque se acaba el oxígeno que está dentro del vaso. Entonces, lógicamente, si no hay oxígeno, pues no va a haber fuego, es decir, no se va a presentar la combustión, ¿vale? Y en toda combustión, las sustancias que se producen son dióxido de carbono en forma de gas, agua en forma de gas y cenizas, ¿sí? Que es lo que se forma cuando usted, por ejemplo, quema madera. La madera viene siendo como el combustible, ¿no? Madera, papel, bueno, y otras sustancias así como sólidas.
Ok, entonces ese es otro ejemplo de una reacción química. Listo. Hasta ahí ¿está entendido, muchachos? Sí, señor. Listo, vale, ok. Vale, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a este simulador. Este es un simulador de una universidad, creo que es la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y ellos lograron como desarrollar ciertos simuladores en una plataforma llamada, bueno, PET o FET. Sí, aquí está. Y tenemos varios simuladores que nos permiten demostrar ciertos fenómenos. Dentro de esos, la velocidad de las reacciones químicas. Y de alguna forma este simulador nos va a permitir comprender algo muy importante. Sí, algo muy importante. Perdón. Algo muy importante que se llama teoría de las colisiones. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué el profesor de química nos explica esas teorías de las colisiones? Pues resulta que a través de esa teoría es que yo puedo determinar y explicar todo acerca de la cinética química y todo aquello de las reacciones químicas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de prestar atención aquí, ¿sí? Prestando atención con lo que va a suceder en este simulador, nos va a permitir comprender, digamos, los postulados de la teoría de las colisiones. ¿Listo? Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, o nos tratan como de dar a conocer cuál sería el comportamiento de una sustancia o de ciertas sustancias que vamos a agregar a un recipiente, ¿vale? Y la cuestión es mirar cómo es el comportamiento cuando sometemos esas sustancias a la aplicación de fuego. O sea, vamos a aplicarle fuego a ese recipiente y vamos a ver cómo es que se comportan las sustancias, cómo se comportan las partículas y las moléculas de esas sustancias. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver aquí y eso es lo importante de ese simulador. Entonces, el recipiente que les acabo de mencionar sería este cuadrito que yo tengo acá. Vamos a imaginar que eso es una olla a presión. ¿Listo? Imaginemos que es una olla a presión. ¿Listo? Y entonces, si ustedes miran una olla a presión, para que funcione esa olla a presión, pues uno tiene que taparla. De resto no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, pensemos aquí lo mismo. Tenemos una olla a presión que está totalmente aislada del exterior, está totalmente tapada. Y aquí lo podemos ver, porque el cuadro pues no tiene ningún huequito, ¿no? El único huequito que tiene acá pues es el que nos permite conectar a este recipiente, que es con el cual vamos a agregar las sustancias. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar lo siguiente. Sí, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar una sustancia que está conformada por moléculas que aquí las han simbolizado con la letra A. ¿Listo? Con la letra A. ¿Vale? Y vamos a agregar otra sustancia aquí mismo, acá adentro. Otra sustancia que se encuentra aquí, digamos, como simbolizada por la unión entre una letra que es la B con la C. ¿Listo? B y C. Es decir, que tenemos dos partículas o dos moléculas que están unidas. ¿Listo? Y esa unión, pues, lo que me permite es decir que es como la composición de esa sustancia. O sea, B y C hace parte de una sustancia, para que me entiendan. ¿Listo? Ok, ¿hasta ahí está claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agregar una cantidad de esa sustancia. Entonces aquí, mira, si ustedes miran aquí puedo colocar números. Entonces vamos a agregar 5 moléculas, o más bien hablemos de partículas. Vamos a agregar 5 partículas, o también podemos decir 5 elementos, como quieran ustedes comprenderlo. Vamos a agregar 5 moléculas de A. ¿Listo? De A. Aquí lo tenemos. Y vamos a agregar 5 de B y C, que es este. ¿Listo? B y C. ¿Dónde está? Acá está. ¿Listo? Vamos a agregar esas 5. ¿Vale? Y entonces apenas le digo aquí, comienza el experimento, entonces de una vez
aquí a partir de esta bomba pues comienza como a, digamos, como a tratar de incluir dentro de este recipiente pues las sustancias 5 de A y 5 de B y C. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí y vamos a ver cómo es que entran esas sustancias. Ahí están. Bueno, creo que no se alcanzó a ver cómo entraban, pero lo importante es que ya tenemos las sustancias dentro. ¿Listo? Aquí ya están las sustancias dentro del recipiente. Si ustedes la cuentan, pues tendríamos 5 y 5, ¿no? 5 bolitas amarillas, 1, 2, 3, 4 y 5, y 5 de las bolitas moradas que se unen a las grises. ¿Listo? Ahí tenemos esas 10 sustancias, digámoslo así. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Perfecto, listo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita lo que vamos a hacer es tratar de ponerle fuego a ese recipiente. Es decir, es como si colocáramos la olla pitadora o la olla a presión en una estufa. ¿Listo? Vamos a colocarla en una estufa. Y uno lo primero que va a pensar es que, bueno, pues si vamos a colocar en una estufa, pues va a estar sometida a calor, ¿no? Fuego. Y entonces aquí yo lo que voy a hacer es tratar de prender este mechero, ¿sí? Y cuando prendo este mechero, pues lógicamente la temperatura va a comenzar a subir, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en ese experimento, o sea, en ese simulador yo puedo subir la temperatura. Aquí lo podemos ver, mire, puedo subirlo, o sea, es decir, puedo mover esta flechita hacia arriba y también puedo moverla hacia abajo, es decir, también puedo disminuir la temperatura. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer primero es aumentar la temperatura. ¿Listo? Vamos a subir esta flechita. Y antes de que yo lo haga, quiero que ustedes me digan ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas moléculas que están dentro del recipiente? Dale. Cuando suba la temperatura, yo creo que van a mover más. Se van a Cuando mover. baje, pues van a mover menos. Listo. Y ese movimiento de esas moléculas, ¿qué va a hacer? O sea, dicen que se mueven. Pero la pregunta es, ¿se mueven libremente? No, no señor, se chocan. Ok, ¿chocan contra qué? Contra los bordes de los bordes del recipiente. Bueno, ¿y contra quién más? ¿Contra qué? contra ellas mismas. Exacto, contra ellas mismas, es decir, con las mismas moléculas o partículas que están dentro. Vale, eso es perfecto y eso lo podemos evidenciar inclusive aquí, ¿no? Sin ni siquiera aumentarle la temperatura. ¿Vale? Ahora quiero que me digan qué va a pasar cuando yo disminuya esa temperatura. Vamos a suponer que en un momento dado la temperatura está muy alta, ¿sí? Y inmediatamente lo que yo hago es bajarla. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Explotan? ¿Se congelan? Se explotan. Se quedan como. Dale, digan. Lo de explotar lo dije porque pues alguien lo manifestó. Pero no quiere decir qué es lo que va a ocurrir exactamente. Pues se quedan quietas. Se van a quedar. Siguen en movimiento, pero se unen todas. Ok, vale, listo. Vamos a ver cómo es el comportamiento de estas moléculas. ¿Listo? Puede que aquí en el experimento, o sea, en este simulador, puede que hayan algunos fallos, sí puede que hayan algunos fallos, y ustedes lo van a notar ahorita, y es que va a haber momentos en donde van a, como que se van a salir, pero o sea, eso no es lo que va a suceder realmente, ¿no? O sea, si tenemos estas moléculas en un recipiente cerrado, pues lo más posible es que ese recipiente pues nos deje que salgan, ¿vale? Es decir, si miran esa partecita, pues no lo tengan en cuenta, simplemente tengan en cuenta que no deberían de salirse, ¿vale? Entonces ya aclarando eso, vamos a proceder a subir la temperatura, ¿listo? Entonces aquí yo voy a comenzar a subir este cosito, voy a subirlo, mira aquí ya se nota el fuego, voy a meterle más fuego, más fuego, más fuego, y voy a meterle todo el fuego a ver qué pasa. Ahí le metí toda la temperatura. Entonces notemos el comportamiento de esas moléculas. Vamos a ver,
Hasta ahora como que no se nota mucho el cambio. Miremos a ver qué va pasando con el tiempo. Miremos a ver, aquí como que ya se notan que están moviéndose un poco más rápido. Igual el simulador está un poquito lento por lo que yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Si quieres yo ahorita en un momento les dejo el link para que ustedes puedan entrar y puedan también como cacharrearlo. Para que lo noten pues mucho mejor, ¿no? Pero ya aquí ustedes pueden notar, no sé si pueden ver que ya la velocidad de esas moléculas ya ha comenzado a cambiar. Sí, se están moviendo un poco más rápido. Vamos a seguirla aquí. Mantengámoslo acá. Ahí todavía está con la temperatura alta. Sí, mantengamos esa temperatura alta. Ay, perdón. Que tengo que tenerle ahí. Listo, ahí sigue con la temperatura. Creo que la temperatura va aumentando. No sé si miran, pero hay partículas que como que ya se salen, ¿no? Pero, o sea, por eso la aclaración no quiere decir que salgan, simplemente es porque, bueno, aquí el simulador está un poquito como fallando en esa parte. Pero no importa, lo importante es mirar cuál es el comportamiento de esas moléculas. Vale, vamos a mantenerlo ahí. Sigámoslo manteniendo con esa temperatura alta. Seguimos ahí, seguimos ahí. Ya tenemos por acá. No sé si miran, pero por ahí hay una bolita gris por fuera. Por fuera. Se bugueó. Sí, sí. No, esos son fallos del simulador. Pero bueno, y se fue, mire, se escapó, se metió debajo. Creo que esto ya se enloqueció. Vamos a soltarlo ahí. Listo, vamos a soltarlo. Esperemos que se calmen un poco. Mejor dicho, voy a bajarle la temperatura. Listo, voy a bajársela. Y ustedes miren ahí que está saliendo como hielo, ¿no? O sea, eso me indica que estoy... Es que tengo que tenerle hundido. Eso indica que la temperatura está bajando. Y ya está volviendo la esfera gris. Qué raro. Vale, ahí mantengo la temperatura abajo. Ya las partículas como que se están tranquilizando. Ya se están tranquilizando un poco. ¿Qué se hizo la gris? ¿Ya llegó la gris? Creo que sí. Señor. Esperemos que se tranquilice un poco más. Sí, señor. Esperemos que se tranquilicen un poco más. Listo, mantengamos ahí la temperatura abajo. Eso no era mejor recargar la página. No, dejémoslo así tranquilo que él ahorita ya se tranquiliza. O sea, no es problema de ¿cómo le digo? O sea, eso siempre se va a presentar. ¿Sí? O sea, siempre van a haber errores en el simulador. Pero no importa, o sea, lo importante aquí es reconocer cómo es el comportamiento de las moléculas, ¿ok? Cómo se comportan, ¿vale? O sea, no nos interesa de que de pronto salgan o estén por fuera de la recipiente, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es el comportamiento de esas moléculas, ¿listo? Además, si vuelvo a cargarlo, esto se demora un montón. Se demora un montón para abrir. ¿Sí? O sea, primero como que la página de esa universidad como que tiene que cargar el simulador. Entonces eso demora un poquito. Pero bueno, ya ahí como que se nos tranquilizó. Ya están las moléculas un poco tranquilizadas. Ya están todas dentro del recipiente. Ya están todas dentro del recipiente.
creo que ya podemos, voy a dejarlo ahí en 0. Yo les iba a decir algo. Bueno. Ok, entonces, ahora sí, vienen las preguntas. Quiero que ustedes me digan qué cambios se presentaron aquí. ¿Qué cambios ustedes notan de forma diferente? O sea, algo que no, de pronto antes no estaba. ¿Qué cambios notan ustedes? Hola. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué notan ustedes aquí? ¿Qué se presentó? ¿Qué pasó? Y pues como que... ¿Se calmaron? Bueno, O sea, lo que ustedes me dijeron se presentó, lo que ustedes manifestaron fue lo que se dio. No, ¿No? ¿Por qué? no explotaron. ¿Por qué? lo que yo dije sí, Dale. lo que unía más rápido sí. Listo, vale, Sí, perfecto. unía más rápido. Ok, muy bien, Carlos. ¿Quién más tiene otra opinión? Bueno, pues vamos a anotarlos entre todos. Ok, entonces, vamos a ver lo siguiente. Esto que yo tengo acá abajo es la reacción química que se presentó, porque ya sucedió. Es la reacción química que se presentó en este recipiente, en este sistema. ¿Ok? Y si ustedes notan, al principio yo les dije, vamos a agregar A y vamos a agregar B y C. Es decir, estas dos sustancias serían los reactivos. Y aquí los tenemos. Tenemos A, que es el amarillo, y le agregamos B y C, que en este caso el B es el morado que está unido al C, que es el gris. ¿Listo? Es decir, estos dos serían los reactivos. ¿Vale? Los reactivos. Ahora miremos acá si mantuvimos estas nuevas sustancias. Entonces miremos. ¿Hay bolitas amarillas? Uno dice, sí, hay bolitas amarillas. Yo, por ejemplo, aquí miro una que está solita y miro por acá otra que está solita. Es decir, puedo ver dos bolitas amarillas solas. ¿Ok? Vale. Ahora, miremos si quedaron B y C. Es decir, bolitas moradas unidas con grises. Entonces yo puedo notar que sí, aquí hay una y por acá hay otra. Es decir, tenemos dos sustancias de esta forma. ¿Vale? Pero, ojo, yo puedo notar que hay cambios. ¿Qué cambios? Que por ejemplo, miremos por ejemplo esta. Bueno, no sé si aquí la estoy señalando con el cursor. Esta, yo puedo pausar esto. Sí, puedo pausarlo. Espérenme un tantito. Acá. Ahí está. Oh, es que ahí estaba perfecto. Pero permito que se muevan un poco más para que... Bueno, dejémoslo ahí. Espera. Ahí, es que quería verlas como más separadas. Listo. Ahí está mejor. Ahí está perfecto. Entonces, vuelvo y digo, tenemos bolitas amarillas que al principio estaban, que fueron las que ingresamos al principio, ¿no? Mira, aquí tengo una, aquí tengo dos. Ahora, bolitas moradas con grises, tengo esta y tengo esta, ¿sí? Pero puedo notar que, por ejemplo, aquí la amarilla se unió con la morada, ¿sí? La amarilla se unió con la morada y la morada en un inicio estaba con la gris. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en este caso, aquí se debió de romper, ¿sí?, el enlace que unía la B con la C, es decir, la bolita morada con la gris. Tuvo que romperse ese enlace, ¿vale? Para que en este caso la morada quedara libre y se pudiera unir con la amarilla. Aquí lo tenemos, ¿sí? Es decir, que esta nueva sustancia, bueno, o esta nueva formación o este nuevo enlace me va a permitir decir que esto es una nueva sustancia y aquí lo podemos notar, ¿sí? A se unió a B,
¿Ok? Esto es algo que no estaba en un inicio, ¿vale? Es algo que se formó. Como también se formó esta otra nueva sustancia, es decir, la bolita C solita. ¿Sí? Mira, aquí está. Aquí tenemos una que está solita, y aquí tenemos otra que está solita, y por acá hay otra. ¿Y qué quiere decir? Que en este caso también hubo una ruptura de los enlaces de B y C, y por lo tanto ese C que antes estaba unido, pues ahora quedó solito. ¿Listo? Quedó solito. Y lógicamente si está solito, pues eso va a ser una nueva sustancia, ¿no? Es algo que no estaba al principio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí yo puedo evidenciar que se formó una reacción química porque se formaron sustancias que no estaban. ¿Ok? Vale, ahora quiero que ustedes me digan con sus palabras, ¿qué fue lo que hizo, ojo, qué fue lo que hizo que en este caso lo que mantenía unido B y C, ¿sí? Es decir, el enlace que estaba ahí, ¿qué fue lo que hizo que ese enlace se rompiera? Supongo que la calor, ¿no, profesor? El cambio de temperatura. La calor. ¿Y qué hizo la calor? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó? La partidura de B y C. Sí, pero ¿cómo fue el comportamiento de esas moléculas? Al principio, ¿cómo estaban? Pegadas. Listo. Hablemos del comportamiento. Al principio, ¿cómo estaban? Y después, cuando comenzamos a aumentar la temperatura, ¿qué pasó con esas partículas? Listo, al principio estaban calmadas y luego Se alocaron. se alocaron. Y cuando dice uno que Alborotaron. se alborotaron, se alocaron, ¿qué es eso? Se volvieron locas. Se movían Eso, cada vez más. eso, por ahí la cosa. Se movían. ¿Sí? Uno puede notar que ahí se movían aún más. O sea, al principio estaban moviéndose, pero como muy tranquilas, ¿no? Muy tranquilas. Pero ya luego, cuando fuimos aumentando la temperatura, ya esas moléculas comenzaron a moverse un poco más rápido. Y a medida que pasó el tiempo y a medida que aumentaba la temperatura, se movían aún más rápido. ¿Listo? Y ahora les pregunto, ese movimiento o esa locura que ustedes le llaman, ¿qué provocó en las partículas? ¿Qué hizo? Además de que se movieran rápido. Que se chocaron unas con las otras. Ahí está la cosa. Se chocaban unas con otras. Bueno, además de chocarse con las paredes del recipiente, ¿sí? También chocaron entre ellas. ¿Listo? Entre ellas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron esos choques? Las pegaron. En un principio, antes de pegarse, ¿en qué tiene que haber? La separación, no sé. Exacto. Lo primero que tiene que suceder aquí es que mediante esos choques se separen esas moléculas, porque en un inicio estaba B y C, y al final quedó fue A y B. Es decir, aquí en un inicio tuvo que romperse enlaces, ¿sí? Romperse en esos enlaces para que ya después se formaran unos nuevos, ¿ok? Se formaran unos nuevos, es decir, en este caso se uniera la A con la B. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Señor. Listo. Vale, perfecto. Señor. Entonces, con eso que yo acabo de decir, de alguna forma me permite reconocer la teoría de las colisiones. Y la teoría de las colisiones de alguna forma como que me define, ¿sí? Me define cómo es el comportamiento de las moléculas para que entren en reacción química y para que en este caso me generen sustancias nuevas. ¿Listo? Cuando uno explica reacciones químicas, uno debería explicar esto. ¿Sí? Uno debería explicar esto. ¿Vale? Y esos son muchos errores que cometen los profesores de química, y es que las reacciones químicas las explican con otro asunto, pero uno debería de explicarlo a través de la teoría de las colisiones. ¿Listo? Que es la teoría que hasta hoy en día es la más aceptada. ¿Listo? Es decir, es la que se dice, bueno, esto es lo que sucede y está comprobado por esto, por esto y por esto. O sea, esto que yo estoy diciendo no es porque me lo haya inventado, ¿no? Hubieron muchas personas, científicos, que lo demostraron, ¿vale? Lo demostraron, ¿sí? La cuestión es que uno a simple vista pues no lo puede observar. O sea, yo no puedo ver las moléculas cómo se mueven, ¿sí?
Pero pues para eso están los simuladores. ¿Ok? Entonces, esto de la teoría de las colisiones es muy importante, primero, para reconocer cómo es que se forman las reacciones químicas, cómo se dan, y además para entender la cinética química. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo nosotros. Vale, entonces, bueno, espero que esto ya haya quedado entendido. Vamos otra vez a las diapositivas. Y a través de esa demostración en ese simulador... Vale, me permite, digamos, como hacer 3 postulados o 3 enunciados de esta teoría. ¿Ok? La primera, vamos a ver la primera. Bueno, esto es como la introducción. Dice, según esta teoría, para que se produzca una reacción química deben presentarse 3 condiciones. ¿Listo? Condiciones. Vale. La primera. Póngale cuidado con la primera. La primera. Las moléculas de los reactivos tienen que chocar. Es que chozar. Le corrió una. Es una risa. Es que chozar. Chocar. Tienen que chocar entre sí. ¿Listo? Eso es lo primero. Las moléculas de los reactivos tienen que chocar entre sí. ¿Vale? Y bueno, evidentemente ya lo miramos, ¿vale? Para que se formen esos nuevos enlaces, pues las moléculas tienen que chocar entre ellas mismas, ¿listo? Para que se formen nuevos enlaces, ¿sí? Y se formen nuevas sustancias que antes no estaban. ¿Listo? Esa es la primera condición. ¿Cuál creen ustedes que sea una segunda condición? Tengan en cuenta que yo estoy tomando aquí nota de quiénes son los que están participando, ¿listo? ¿Qué otra condición, según el simulador, se debe presentar? Aumente la temperatura. Ok. Vale. Ahora yo le hago la pregunta, Carlos. ¿Ese aumento de la temperatura qué hacen las moléculas? Que se alboroten. Se alboroten. ¿Alborotar qué quiere decir? Relacionemos con un término. Que se mueva mucho Que más. se muevan más rápido. Listo. Vale, perfecto. Que se muevan más rápido. ¿Listo? Que se muevan más rápido. Ahora, yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿En qué condición, voy a darle 2 ejemplos, en qué condición se formará más rápido una sustancia nueva? O en este caso, ¿en qué condición se rompe más rápido un enlace y se forma uno nuevo? Y les voy a colocar estas 2 condiciones. La primera condición, bueno, no condición, sino más bien ejemplo. El primer ejemplo. Vamos a imaginar que las moléculas se están moviendo, pero su movimiento es lento. ¿Listo? El movimiento es lento. ¿Ok? Y entonces tenemos, mejor dicho, se los voy a mostrar aquí. Voy a mostrar mi carota. ¿Me están viendo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ponle cuidado. Vamos a suponer que tenemos aquí 2 moléculas. ¿Listo? Y en un primer momento vamos a suponer que esas moléculas se están moviendo, pero su movimiento es lento. Y entonces vamos a suponer que chocan. ¿Listo? Chocan. Ese es el primer momento o el primer ejemplo. En un segundo momento imaginémonos que esas moléculas también van a chocar, pero se encuentran moviéndose rápidamente. ¿Listo? Porque se pueden... La pregunta a la que yo voy es, ¿en cuál de los dos ejemplos, en cuál de los 2 momentos es más fácil que se rompan los enlaces? En el segundo, En el segundo. porque al ejercer una presión mayor, porque pues ambos venían a la carrera, entonces pues pueden romper con más facilidad. Ok. Es como cuando ocurren accidentes automovilísticos. Sí, perfecto. Ese ejemplo es bueno. ¿Qué pasa ahí? Pues dependiendo de la velocidad que agarren los carros, eso dependerá también de qué tan destrozados queden los automóviles. Si los carros vienen muy lento, Pues solamente puede haber de pronto un pequeño rasguño si van bien lentos. Un pequeño ok, rasguño, y si van muy apenas una rápido, colisión. y O si van muy, simplemente de paso.
Y Si va demasiado rápido, puede hasta incluso sacar a la persona volando por por el parabrisas. y en el peor de los casos, ¿qué pasa con las personas? Se mueren. Se mueren. Ok, vale, listo. Allá iba yo, a ese punto iba yo. Voy a desactivar otra vez esta vaina. Y Si voy- chocan con bastante velocidad, las moléculas se destruyen. Ok, vale, perfecto. Listo, perfecto. Vale, muy bien con lo que han dicho ustedes, ¿listo? Y ya sé quiénes son las personas que están aquí participando, que eso es lo interesante. Entonces, lo primero es que tienen que haber choques. Lo segundo, ojo, lo segundo es que en este caso, esas dos moléculas tienen que tener una energía, ojo, una energía suficiente para que en ese choque, ¿sí? Para que en ese choque se puedan romper enlaces y se puedan formar unos nuevos. Pero no bastante decir- porque se pueden destruir. Exacto, es decir, que si esas moléculas no tienen mucha energía, pues muy posiblemente no pase nada. O sea, chocaron, pero no se rompió ningún enlace y no se formó ningún otro enlace. ¿Listo? Es decir, que aquí necesitamos una energía que tiene que tener esas moléculas para que en el momento del choque se rompan esos enlaces, ¿listo? Y se formen unos nuevos. Entonces, esa es la segunda condición. Estos choques deben de producirse con energía suficiente de forma que se puedan romper y formar enlaces. ¿Listo? Esa es la segunda condición. Si ustedes observaron, voy a mostrarles, si ustedes observaron, aquí en nuestro experimento notamos que hubieron sustancias que no se modificaron. Por ejemplo, en un inicio estaba B y C, morado con gris. Si usted nota, mira que hubieron sustancias que no cambiaron. Aquí sigue morado y gris. ¿Qué pudo haber ocurrido aquí? Primero, que en este caso estas moléculas no tuvieran la energía suficiente, ¿sí? No tuvieron la energía suficiente para chocar con estas otras y que en este caso se rompiera esos enlaces. ¿Listo? No tuvo esa energía suficiente. ¿Ok? Vale. Y la última condición que estoy mostrándola rápido, listo. La última condición tiene, tengo que salir otra vez. La última condición tiene que ver con esto y les voy a mostrar otra vez mi carota. Bueno, ponle cuidado. Tenemos nuevamente las moléculas. ¿Listo? Vamos a suponer que van a chocar de forma rápida y con bastante energía, con una energía suficiente. ¿Listo? Como lo manifiesta la segunda condición. Pero ahora vamos a imaginar dos momentos. Uno, las moléculas van a chocar, o sea, esta le va a pasar por el lado, o sea, por el ladito, y le chocar es por el lado. ¿Sí? Es como si le chocara aquí por el ladito. No lo roza, sino que lo toca. No, vamos a imaginar que sí lo toca, o sea, sí lo tocó, pero esa colisión o ese choque va a ser como por el ladito, como que lo roza, ¿sí? Lo alcanza a tocar, pero esa colisión es por el ladito. Y vamos a mirar un segundo momento, un segundo ejemplo, en que esas moléculas van a chocar de frente, ¿listo? De frente. Ahora, la pregunta es, ¿en ¿Qué puede cuál? pasar, profe? Esas dos moléculas van a chocar de frente, ¿listo? ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿en cuáles de esos dos ejemplos, en cuál de esos dos momentos creen ustedes que los enlaces se rompan más fácilmente y se forman unos nuevos? Sí, dale. ¿Puedo decir yo? Sí, claro. En la de frente. ¿Por qué? Porque pues, voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Ustedes se ha visto, por ejemplo, cuando se juega billar? Sí. Que digamos cuando choca una pelota por un borde, el impacto no es tan duro, ya que simplemente pues la voltea para el lado contrario donde está el otro coso. Correcto. En cambio, si es de frente, como los accidentes, pues entonces ocurren más daño. Sí, yo creo que has dado el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo para entender las colisiones de las moléculas. Es correcto. Como lo dijiste hace un momento, cuando dos carros chocan, ¿sí? Cuando dos carros chocan y ese choque se da de frente, ¿sí? De frente, el resultado de esa colisión va a generar una gran destrucción en el carro, ¿no? Y no solamente con el carro, sino que también con las personas que están por dentro. O sea, las personas que están por dentro, pues, van a sufrir contusiones, inclusive pueden sufrir hasta heridas, ¿no? Golpes muy fuertes.
¿vale? En comparación a, por ejemplo, si en este caso ese choque que van, digamos, con la misma velocidad, pero si se da por un lado. ¿Sí? Si se da por un lado, pues bueno, puede que se sientan el impacto, pero no va a ser tan fuerte. ¿Sí? O sea, digamos, las heridas que tengan las personas que están por dentro, pues no sean tan graves. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces la cuestión es que lo mismo pasa en las moléculas. Para que se puedan romper esos enlaces que la mantienen unidas, ese choque tiene que ser de frente. ¿Listo? De frente. ¿Vale? Eso en química o en cinética química se le conoce con el nombre de colisiones o choques efectivos. ¿Listo? Son choques que se dan de frente uno con el otro. Y básicamente, voy a quitar otra vez esto, básicamente eso es lo que sucede acá en nuestro simulador. ¿Sí? Esas moléculas que no cambiaron, ¿sí? Por ejemplo B y C, aquí se mantuvo B y C, no cambió, pues pudo ocurrir que en este caso estas moléculas no chocaron de frente con las otras. ¿Sí? El choque quizás se dio por uno de los lados, ¿vale? Entonces eso fue lo que permitió que esas sustancias no pudieran romper esos enlaces y formar unos nuevos. ¿Ok? Los que sí lo hicieron fue porque el choque se dio de frente, es decir, sucedieron colisiones efectivas, ¿vale? Y esa es la tercera condición. ¿Sí? Esa es la tercera condición. La tercera es que el choque dice, en el choque debe haber una orientación adecuada, choque o colisiones efectivas, para que los enlaces que se tienen que romper y formar estén a una distancia y posición viable. ¿Listo? Entonces, estas tres condiciones son las que se deben de presentar para que se pueda formar nuevas sustancias. Si no se dan estas tres condiciones, no se va a presentar una reacción química o no se van a generar nuevas sustancias. ¿Listo? Eso es interesante, o es importante más bien, que lo tengamos claro para poder entender lo que vamos a explicar de ahora en adelante. ¿Listo? ¿Está entendido? Sí, señor. Vale, perfecto. Listo, vamos a continuar. Ok. Listo. Entonces a partir de ahorita, ya vamos a comenzar a ver los factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Es decir, que de alguna forma van a haber ciertos factores que van a permitir que una reacción se dé de forma muy rápida o muy lenta. ¿Sí? A eso me refiero. Y esto pues tiene gran aplicación en la industria porque, por ejemplo, vamos a suponer, usted quiere obtener un compuesto químico, ¿sí? Y ese compuesto químico, digamos que se va a utilizar ¿para qué? Para hacer que el carro funcione. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que mediante esa sustancia usted permita que el carro funcione correctamente. ¿Listo? Ahora, para obtener esa sustancia pues tenemos que hacer una reacción química, ¿no? La cuestión es que resulta que para que la industria que produce esa sustancia pues requiera buenos aportes económicos o para que gane bien, pues necesita tener mucha producción, ¿no? Y lógicamente para tener mucha producción pues necesitamos que esa reacción química se dé de forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se le agrega algo o se le aplica algo, algún factor de estos que ya vamos a explicar, ¿sí? Para que esa reacción química se dé de forma más rápida. ¿Listo? Se dé de forma más rápida. Y claro, pues eso es importante porque eso, primero, le va a evitar, digamos, como economizar tiempo, ¿vale? Y además tener muchas más sustancias en un tiempo corto. ¿Listo? Entonces, esta partecita es muy importante para la industria no solamente química, sino pues en otras, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes me entienden. Entonces, dice, según la teoría de las colisiones, la velocidad de una reacción química dependerá de 5 factores. El primero es este, que es el que vamos a ver ahorita, que es el primer experimento que ustedes tienen que hacer, y es la primera actividad que está en la guía. ¿Cuál? Temperatura a la cual se desarrolla la reacción, que ya básicamente la podemos explicar. ¿Listo? Segundo, naturaleza de los reactivos.
Tercero, concentración de los reactivos. 4, presencia de un catalizador. Y quinto, grado de particulación de los reactivos. Es decir, estos 5 factores son los que van a permitir que una reacción química se dé de forma rápida o de forma lenta. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Vale, perfecto. Ok. Sí, señor. Entonces vamos a iniciar con el primero. Temperatura a la cual se desarrolla la reacción. ¿Listo? Ok. Vale. Para poderla entender, y ya tenemos nociones, ¿no? Porque este simulador ya nos aportó demasiado, pero toca tener en cuenta otras cositas más, otros conceptos para poder entender bien esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a entenderlo a través de un ejemplo. ¿Listo? Un ejemplo muy cotidiano. Vale, entonces, ponle cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Una gráfica que nos va a mostrar como el desplazamiento que tiene un ciclista, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo siguiente, el siguiente ejemplo. Yo voy a suponer que estoy en Suaza. Suaza es el municipio o el pueblo en el cual yo estoy en estos momentos, que es donde yo nací, ¿sí? Y resulta que Suaza queda en toda la frontera o en el límite con el Caquetá. ¿Listo? Entonces, básicamente hay como una hora y media yendo en carro o en moto. ¿Sí? Más o menos una hora y media de aquí, o sea, de Suaza hasta Florencia, que es la capital. ¿Listo? Hacia Florencia. Entonces vamos a suponer que en ese caso hay un ciclista que va a arrancar aquí en Suaza, ¿sí? Va a arrancar acá en Suaza, este es el inicio, y va a ir a visitar a la novia, ¿sí? Que tiene en Florencia, ¿vale? Y entonces resulta que el camino, es decir, de aquí en Suaza hasta para llegar a Florencia, pues es un camino que no es fácil de recorrer. ¿Alguien de ustedes, de los que están aquí presentes, ha tenido la oportunidad de ir a Florencia? ¿Nadie? ¿No conocen el No, Caquetá? señor, yo no salgo mucho. ¿Nadie conoce el Caquetá? Ay, No. ¿cómo no va a haber alguien aquí? Yo creo que les da más bien como pena. Bueno, pues le comento. Resulta que No, profe, la verdad yo no he ido y si he ido no me acuerdo. ¿Por qué, Yo profesor? tampoco. pues, o sea, lo digo para que nos permitan como, o sea, para que cuenten, ¿sí? Para que nos cuenten cómo es ese camino, cómo es esa carretera, qué se van a encontrar. Para eso es la pregunta. Pero bueno, si no han ido, pues les comento. Pues resulta que para ir a Florencia, desde acá, desde Suaza, Suaza se encuentra a una altura de 990 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? 990 metros. Es más alto que Yaguará. Es como decir ¿qué? Es como decir... ¿A qué sitio han ido ustedes? ¿Conocen Ibagué? Pues, profesor, yo he ido a Caquetá. Ok, ¿por dónde fuiste? ¿Por la vía de Suaza? Mm, ¿Pasaste por Suaza? sí, por la línea y por allá, todo eso por allá frío y Ok, pero pasaste por Suaza. no, por esa parte no. O sea que te metiste por... No sé. De pronto te metiste por la carretera vieja. Pero bueno, no importa. Voy a tratar de explicar, ¿listo? Entonces, Suaza se encuentra a 990 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un poquito más arriba de Yaguará, es más o menos como la altura que tiene Ibagué, ¿sí? Es decir, aquí sí hace calorcito a veces, pero es más bien como fresco, ¿ok? Para que tengan una idea, ¿listo? Entonces uno arranca aquí a 990 metros sobre el nivel del mar y uno arranca en su bicicleta y para llegar hasta allá, hasta Florencia, primero tiene que comenzar a subir. Es decir, uno primero lo que hace es subir, comenzar a subir poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega un punto en que ya o sea, se hace muy empinado, ¿sí? Y aquí en la gráfica lo podemos ver. Tenemos la persona aquí en Suaza, ¿vale? Y en su recorrido va a comenzar a subir, y suba, y suba, y suba. Tanto así que uno llega a un punto en que, como está tan alto, pues ya comienza a hacer mucho frío. Y hay momentos, lo digo por experiencia, en que uno encuentra mucha neblina. ¿Sí? O sea, una neblina muy densa, así como el de las películas. Total, literal, no les estoy mintiendo. ¿Sí? Tal cual que el día que yo fui,
yo podía observar más o menos como a unos 3 metros, o sea, desde el carro hacia unos metros hacia adelante. Ya de ahí para allá yo no podía ver porque eso era totalmente blanco, ¿sí? Una neblina muy espesa. ¿Por qué se forma esa neblina? Pues porque estamos en una altura alta, ¿no? Altura alta es como redundante, ¿no? Estamos en una parte alta, para que me entiendan, ¿listo? Entonces, en muchas ocasiones uno tiene que prender las luces para que lo puedan observar, si no, pues puede ocurrir hasta un accidente. Y esa parte alta queda en toda la punta de la cordillera, ¿sí? Es decir, para ir hasta Florencia uno tiene que cruzar la cordillera, que es decir, la montaña. Y en la parte alta, es decir, casi como en el pico más alto de la montaña, hay como, creo que son dos, sí, hay dos túneles, ¿listo? Y en los túneles es donde usted como que más siente el frío y la cosa, ¿listo? Y a partir de esos túneles, cuando termina el último, pues ya comienza a bajar, ya el panorama va cambiando, se va la neblina, ¿sí? Uno sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, y ya llega un punto en que ya no siente frío, sino calor, ¿sí? Se siente más calor hasta que llega a Florencia y, ¡jue madre, el clima tan aburrido! Es peor para mí es peor que de Neiva, ¿sí? Porque en Florencia hay mucho más humedad, hay más humedad relativa porque hay muchos más ríos, en Caquetá hay muchos ríos, entonces hay mucha humedad relativa. Y uno lo puede notar en la ciudad, por ejemplo en los semáforos, que la mayoría de los semáforos están oxidados, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los semáforos inclusive han colocado como plásticos transparentes, ¿sí? Para que no se oxiden. Pero uno nota que, por ejemplo, en esos plásticos como que se empañan, ¿sí? Y como que no deja de ver muy bien el cambio de la coloración en los semáforos. Y también lo nota en los edificios, en las construcciones, que nota muchos hongos, mucho moho, ¿sí? Humedad propiamente. Y pues esa humedad acompañada de calor, pues no viene siendo como muy cómodo, ¿no? O sea, es muy incómodo, la verdad. Sentir calor y algo húmedo, o sea, uno suda como algo pegachento, es maluco. Bueno, para mí, ¿no? No sé ustedes de pronto si tengan otra opinión, para aquellos que han ido. La cuestión es que, o sea, con todo este cuento, es para decirles que terminamos en una altura de 242 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar. Es decir, estábamos en 990, terminamos en 242. Aquí está más alto, aquí está un poco más bajo, ¿vale? Pero para llegar de aquí desde este punto a este otro punto de acá, pues tuvimos que subir, ¿sí? Tuvimos que subir, llegar a la parte más alta y luego bajar. ¿Listo? Ok. Ahora doy las preguntas para ustedes. Pongámonos en la posición del ciclista. Vamos a suponer que usted está pedaleando ahí en esa cicla. ¿Listo? La pregunta es, para poder llegar hasta los túneles que están en la parte más alta, ¿qué tienen que hacer ustedes en esa cicla? ¿Qué hacen ustedes, muchachos? Frenar. Además de frenar, claro que frenar no, porque pues vamos en subida. Frenando en subida pues es peor. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poderse desplazar? ¿Cómo así, profesor? O sea, subir, Sí, para poder subir, ¿qué tienen que hacer ustedes en la cicla? pues pedalear. Pedalear. Impulso. Y para Pedalear con más fuerza. para pedalear, ¿qué porque necesitan si no me hacer? los llevo a la montaña. Para pedalear, ¿qué necesitan tener ustedes? Fuerza. ¿En dónde? ¿En dónde? Rapidez. En los pies. ¿En los pies? ¿Seguro que son los pies? Las piernas. En las piernas. En los nudillos. En las piernas, ¿listo? Una cosa son los pies, otra cosa son las piernas. Uno tiene músculos en las piernas, ¿listo? Y en ese caso, para poder pedalear y poder subir, necesitamos que esos músculos tengan la suficiente energía, ¿vale? La suficiente energía para poder llegar hasta la parte más alta. Imaginémonos esos dos momentos. Vamos a suponer que usted va a viajar con su amigo hasta allá, hasta Florencia, desde Suaza. Vamos a suponer que su amigo anoche estuvo bebiendo, tomando, no comió bien, ¿sí? Y
y se pararon temprano, es decir, el man no durmió nada y además tampoco comió nada antes de salir. ¿Listo? Y el otro momento sería decir que usted sí no parrandeó anoche, estuvo juicioso, se acostó temprano, comió anoche, comió, ¿sí? Antes de partir, es decir, desayunó, ¿sí? Y entonces también arranca hacia Florencia. La otra persona que no comió, no durmió, eso no tendrá mucha energía como la tiene la otra persona. Ok, hasta allí va el cuento, ¿sí? O sea, para eso es el cuento, ¿listo? Si esa persona no come, no duerme bien, no se alimenta, pues lógicamente sus músculos no van a tener la energía suficiente para poder subir. Y muy posiblemente ya estando como a la mitad de la subida, pues puede que se canse y diga, no hermano, yo no sigo más. Y se devuelva, ¿listo? Y se devuelva, ¿vale? Pero si usted tiene toda la energía para poder subir, puede que al último le cueste un pedacito, ¿sí? Pero lo logra hacer, ¿listo? Resulta que esto mismo va a pasar en las moléculas cuando colisionan, ¿listo? Bueno, este es el ejemplo del ciclista y aquí vamos a ver el ejemplo en las partículas, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el comportamiento de las moléculas, ¿sí? Con respecto al cambio o la variación de temperatura. De temperatura no, de energía, disculpe, de energía. ¿Listo? Entonces, yo voy a suponer que aquí los reactivos, es decir, las moléculas que hacen parte de los reactivos, inician con esta energía. ¿Listo? Con una energía dada. ¿Vale? Y en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar esos reactivos, vamos a ponerlos a reaccionar. ¿Listo? Y cuando uno mezcla esos reactivos, pues en este caso la energía tiene que comenzar a aumentar. ¿Listo? Tiene que comenzar a aumentar. ¿Vale? Entonces comienza a aumentar la energía. Y en este caso, digamos, se necesita de esa energía, ojo, se necesita de esa energía para que puedan llegar a chocar esas partículas. ¿Listo? Esa energía es necesaria para que puedan chocar esas partículas o puedan colisionar. Si no hay esa energía, pues lógicamente las partículas no van a chocar. Y si no chocan, pues no me van a formar nuevas sustancias. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces la cuestión es que se necesita de esa energía para llegar a la parte más alta. Y la parte más alta, que es aquí, eso se conoce como complejo activado. ¿Listo? La parte más alta, es decir, en la parte donde hay mayor energía, que en este punto. Aquí se forma algo que se llama como complejo activado. ¿Listo? Complejo activado. Ahora, para poder llegar a ese complejo activado, que para nuestro ejemplo sería la zona de los túneles, pues se necesita de energía. ¿Listo? Esa energía que se requiere para que las moléculas comiencen a colisionar, ¿listo? Se llama energía de activación. No sé si aquí aparece. No. Se llama energía de activación. Necesitamos activar esas moléculas para que comiencen a chocar. Si no hay choques, no hay formación de nuevas sustancias y por lo tanto no hay reacciones químicas. No hay una reacción química. ¿Vale? Entonces necesitamos que esa energía que esas moléculas se recarguen de energía para que lleguen a la parte más alta y a partir de ahí ya se comiencen a formar esos nuevos enlaces entre las moléculas y se me formen los productos. ¿Vale? Los productos. ¿Listo? Y así como en nuestro ejemplo del ciclista, ¿sí? Que en ese caso que el ciclista no tenga la suficiente energía en las rodillas para poder subir, lo mismo puede suceder acá en las reacciones químicas. Si en este caso no se le aplica la suficiente energía para que puedan comenzar a colisionar, pues en este caso pueda que se devuelva y me forme nuevamente los reactivos, es decir, que no suceda nada, no se me dé ninguna reacción química. ¿Vale? Listo, entonces he explicado un poquito esto. Hablemos de la energía de activación, que es lo que acabo de explicar. Entonces dice, la energía de activación es la energía que requieren las moléculas para activarse. ¿Listo? Es como decirle a usted, bueno, actívese, mijo, para que pueda llegar hasta Florencia tiene que activarse. Si no se llena de energía y no dice yo puedo, pues no va a llegar. Así de sencillo.
¿Listo? Lo mismo pasa en las moléculas. Se necesita de activar esas moléculas, ¿sí?, antes de que puedan reaccionar por colisión y alcancen el estado de transición, ¿sí?, o el complejo activado, que fue lo que les mostré hace un momento. ¿Listo? Y aquí tenemos estas dos gráficas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que alcanzamos a explicar. Vale. Estas gráficas que ustedes observan acá se llaman mecanismos de una reacción, ¿sí? Estas gráficas nos permiten entender cómo es el comportamiento de las moléculas, ¿vale?, para formar los productos, es decir, para que se dé una reacción química. A través de esta gráfica yo puedo entender, ¿cierto?, cómo es que se hace esa reacción química. Vale. ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque resulta que este tipo de gráficas las ponen mucho en las pruebas ICFES, las he visto bastante, ¿sí? Bastante. Y resulta que en Colombia yo he notado, bueno, no tanto notado, sino que ya lo demostré, porque creo que les comenté en un inicio que mi tesis de maestría fue en esto, ¿sí?, en cinética química. Y yo pude comprobar que los profesores de química en el país, ojo, en el país, esta parte de cinética química no la explican. ¿Y sabe por qué no la explican? Porque no la entienden. Y claro, pues si uno no entiende un tema, pues ¿para qué se va a enredar explicando esa vaina? Pues eso sucede con los profesores de química en el país. No estoy diciendo que probablemente confundan a los estudiantes. Exacto, pues imagínense, si no entienden ellos, pues ¿qué van a entender los estudiantes? Pues peor, ¿no? Entonces, estoy diciendo, ojo, o sea, no todos, ¿no? O sea, no todos no dan esta temática, ¿sí? Hay algunos que sí lo entienden muy bien y utilizan muchos métodos para poderlo enseñar, ¿sí? Pero estoy hablando de una mayoría, ¿listo? No todos, pero sí una mayoría, ¿ok? ¿Y por qué es que no lo dan? Porque son temas un poco complejos de entender. Yo aquí estoy tratando de explicarlos de una forma muy sencilla, de una forma que ustedes me entiendan, ¿sí? Pero esta vaina, la verdad, eso tiene un montón de cosas, que existen libros que se dedican solamente a hablar de cinética química, ¿listo? Y eso le meten matemáticas y estadística y cálculos y un montón de cosas, ¿sí? Pero la cuestión es que la idea es entenderlo de una forma muy sencilla, ¿listo? Y la cuestión también yo pude demostrar a través de mi estudio, y es que el ICFES, ¿sí?, el ICFES en este caso sí pregunta esta parte de cinética química, sí lo pregunta, y lo he visto en muchos cuadernillos, ¿no? Este tipo de preguntas, y además a ellos les gusta colocar este tipo de gráficas, ¿vale? Gráficas como estas, las que estamos viendo en ese momento. Entonces lo que le piden a los estudiantes es interpretar estas gráficas, ¿vale?, para poder responder las preguntas, así de sencillo. Entonces, por eso es importante entenderlas, ¿vale?, entenderlas para poder, en este caso, responder ciertas preguntas, ¿ok? Entonces vamos a tratar de entenderla. Y voy a explicarlo acá, en el tablero, para que ustedes me entiendan aún mejor. Aquí, ¿dónde es que está? Voy a explicarlo aquí para que me entiendan mucho mejor. Yo creo que tenemos tiempo, creo que sí alcanzamos a explicarlo. Este se expliqué, fue con el otro 11. Bueno, hagamos otro. Bueno, voy a subir aquí la imagen. No, aquí no es. Es aquí. Vale, entonces esta es las gráficas que estamos viendo hace un momento. ¿Listo? Vale, vamos a tratar de prestarle atención para comprender. ¿Listo?
Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el comportamiento de ciertas moléculas que hacen parte de los reactivos y de los productos, es decir, de una reacción química, ¿no? En una reacción química, a partir de unos reactivos, yo voy a obtener unos productos, ¿ok? Reactante es lo mismo que reactivo, ¿vale? No se confundan. Reactante es lo mismo que reactivo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos están mostrando aquí? Lo primero que podemos decir es que estos reactivos inician con una energía, ¿vale? Con una energía cualquiera, ¿vale? Y si podemos notar, esa energía es un poco alta, ¿no? Comparemos, vamos a suponer que aquí está 0, ¿vale? Ahora comparemos esta altura. Entonces uno dice, bueno, pues si aquí es 0, pues ¿qué quiere decir? Que en este caso esta energía con la que inician los reactivos, pues es alta, ¿no? Bueno, así de sencillo. Ahora, igual que el ciclista, para poder, en este caso, subir la pendiente, subir la montaña, yo necesito aplicarle energía a estos reactivos. ¿Listo? Necesito aplicarle energía para que esas moléculas comiencen a colisionar entre ellas, lleguen a su máximo energía, que en este caso es el complejo activado, ¿listo? Y a partir de ahí, bueno, cuando comienzan a subir se comienzan a chocar, ¿no? A chocar, a formarse esas colisiones y a romperse esos enlaces. Luego, cuando pasan el complejo activado, a partir de ahí ya se comienzan a formar esos nuevos enlaces para que se formen esas nuevas sustancias o esos productos, ¿vale? Ahora, lo primero, la energía que se requiere, ojo, la energía que se requiere para que esas moléculas colisionen, rompan enlaces y se forman unos nuevos, se llama energía de activación. Y va desde aquí, desde la energía en donde inició los reactivos, o la energía inicial de los reactivos, mejor, ¿listo? Hasta su máxima energía, es decir, hasta acá, ¿listo? Todo esto se va a llamar, o se va a conocer como energía de activación. Y se simboliza con una E y con una A, ¿listo? Así, EA, ¿listo? En otras palabras, la energía de activación es la energía que se tiene que aplicar, ¿vale?, a los reactivos para que entren en colisiones, rompan enlaces y se forman unos nuevos. Si en este caso no se le aplica esa energía de activación, pues lógicamente no se va a formar nada. Se devuelve esta vaina. ¿Listo? Vale. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la energía de activación inicia a partir de los reactivos. Mira, aquí inició. ¿Y en dónde finalizó? Pues acá, en el complejo activado, que sería la energía máxima. ¿Listo? Aquí la energía máxima. ¿Ok? Entonces, inició aquí, terminó acá. ¿Vale? Listo. Ahora, si ustedes observan, tenemos otra cosita acá abajo. Un delta de H. ¿Listo? Un delta de H. ¿Ok? Y este delta de H, si ustedes observan, inicia aquí en los reactivos. Mire, inició aquí y terminó en los productos. ¿Ok? Inició aquí en los reactivos y terminó en los productos. Este de delta de H se conoce con el nombre de entalpía. ¿Listo? Entalpía. Y la entalpía, ojo con lo que voy a decir, la entalpía es la cantidad de energía que tiene un sistema, ¿vale? Que puede disipar, es decir, que puede expulsar o que puede tomar de su entorno. ¿Sí? Vuelvo, repito, es la cantidad de energía que un sistema puede disipar. Disipar quiere decir que libera energía, ¿ok? Como también puede tomarla de ese medio. ¿Listo? Eso es entalpía y se simboliza en química y en física como un delta de H. ¿Listo? Acordémonos que cuando uno tiene este delta, este triangulito, me indica que hay una diferencia, tiene que haber una diferencia entre un valor mayor y uno menor. ¿Listo? Eso lo explicamos al inicio cuando miramos cinética química. ¿Listo? Vale. Ahora, voy a escribir una cosa aquí para entender mucho mejor. Yo voy a suponer, es una suposición mía, que en este caso, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 3,
4, 5 y 6, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, bueno, aquí tendríamos 3, 4, 5 y aquí tenemos 6. Me disculparán los números, ¿vale? Y entonces, aquí inició desde 0, aquí tengo el punto 0, 0, y esa energía subió hasta 6, ¿listo? Luego comenzó a subir más, ¿sí? Subió más, vamos a suponer que acá llegó como a 12, y aquí tenemos como a 12, más o menos. Listo. Entonces, la energía que inicia en los reactivos, ¿sí? Hasta su máximo pico, a su máxima energía, es decir, hasta acá, hasta el complejo activado, pues todo eso ya se va a llamar energía de activación. ¿Listo? Y ahora la energía que inicia desde los reactivos, mira aquí está, y termina en los productos, pues eso se va a llamar entalpía. ¿Qué es esto? Delta de H. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si alcanzo. Ahora, un delta de H, lo escribo acá abajito, voy a escribirlo mejor acá al lado. Voy a escribirlo acá al lado. Listo, aquí. El delta de H, que es entalpía, yo le dije a ustedes que siempre que miren un triángulo, eso significa que es una variación. Y siempre una variación, yo tengo que hacer una resta entre un valor final, ¿sí?, menos un valor inicial. ¿Listo? Valor inicial. Esto es entalpía, que es esto mismo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar. Vamos a reemplazar. Listo. H2, o esta energía 2, ¿a qué es igual? ¿Qué número? Bueno, mirámoslo aquí mejor, ¿listo? Si aquí inició la reacción química, inició a partir de los reactantes, yo puedo decir que este, aquí inició, ¿no? Entonces, por lo tanto, este vendría siendo H1, ¿sí o no? Y este de aquí, ¿sí? Aquí vendría siendo H2, perfecto. Entonces, ahora, en números, quiero que me diga en números, ¿a qué es igual H2? ¿A un número negativo? Pues dígamelo, aquí ahí lo podemos ver. A 2, mire. Mire, a 2. ¿Sí o no? Mira, a 2. Mira, ahí está 2. A 2. Entonces voy a reemplazarlo aquí. Yo más pendejo. ¿Por qué no escribí la H? Yo pensaba que era el 12, profesor. No. No, aquí es 2. 1, 2, 3, 4 y aquí termina en 6. Espera que yo voy a colocar aquí la H que se me olvidó hacerla. Listo. Entonces H2, o esta energía 2, mira aquí está, es igual a 2. ¿Sí o no? Y menos H1. ¿Y H1 qué es igual? Mira, aquí está. A6. A6. Vale, muy bien, A6. Ahí está. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer esa resta. ¿Cuánto me da eso? 2 menos 6. Menos 4. Menos 4. Muy bien. Exacto. 2 menos 6, eso me da menos 4. Menos 4. ¿Listo? Eso me va a dar igual a menos 4. Vale, perfecto. Entonces, ponle cuidado con lo que les voy a decir. Ponle cuidado con lo que les voy a decir. Para este caso, bueno, les pregunto a ustedes más bien, para este caso que yo estoy viendo aquí, ¿cuál es mayor? Ojo, ¿cuál es mayor? ¿Cuál energía es mayor? ¿La 2 o la final
Esa es la final, ¿no? O la inicial, la 2 o la 1. ¿Cuál es mayor? La 2. Ojo, vuelvo y repito. Entre la energía 1 y la energía 2, ¿cuál es mayor? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, ¿por qué? ¿Cuánto es? De forma negativa, Es 6. la 1. Es 6, ¿sí? Es que es comparar, simplemente comparar. Comparemos esta energía 1 con la energía 2. 6 y 2. ¿Cuál es mayor entre ellos dos? Entre 6 y 2, El 6. pues el 6. Entonces yo puedo decir, ojo, yo puedo decir que en este caso la energía 2, es decir, H2, que es este, es menor, ¿no? Es menor que H1. ¿Listo? Es menor que H1. Eso es lo primero que puedo notar aquí. Y lo segundo es que si la entalpía o el delta de H, si el delta... ¡Hijo de madre! Ya terminamos con esto. El delta de H, si en este caso, ojo, si en este caso el delta... bueno, no iba. Si en este caso el delta de H, ¿sí? Es menor, ojo, es menor de 0, y la pregunta es, ¿esto se cumple? ¿Cuánto nos dio delta de H? ¿Cuánto nos dio? Mira, aquí está. Menos 4. Yo les hago la pregunta. ¿Menos 4 es mayor de 0 o es menor de 0? Menor. Es menor de 0. Menos 4 es menor de 0. Eso lo podemos notar, ¿no? Si uno hace ¿cómo se llama eso? La escala, ¿cómo se llama eso? La línea recta. Bueno, esta cosa. ¿Sí? Para acá están los valores positivos, ¿sí o no? Y para acá pues están los valores negativos, ¿sí? Y estamos diciendo menos 4, y menos 4 pues está por acá. Entonces yo podría decir que menos 4 es menor, miren, menor de 0. ¿Listo? Y así yo lo puedo representar. ¿Sí? Este cosito donde está cerradito, ¿sí? Cerradito indica que es menor, ¿no? Y cuando está abierto se indica que es mayor. Yo puedo decir que la entalpía o el delta de H es menor de 0. O puedo decir que 0 es mayor, miren, ¿sí? Es decir, lo contrario. 0 es mayor que la entalpía o que el delta de H. Ahora, si esto se cumple, o cuando se cumpla esto, cuando se ve esto, quiere decir que esta reacción química es exotérmica. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir exotérmica? Que en este caso libera calor. ¿Listo? Libera calor. ¿Cómo uno siente que libera calor? Pues toque el recipiente, si está caliente, es porque sucedió una reacción exotérmica. ¿Listo? Y ustedes se dirán, pues el profesor explicando todo este cuento para decir que era exotérmica. Pues resulta que en las pruebas HITFES, ¿sí? En las pruebas HITFES, tal cual como yo lo hice aquí, tal cual así lo preguntan. ¿Sí? Tal cual así lo preguntan. Entonces, ¿qué dicen? Por ejemplo, tenemos una reacción química, ¿sí? En donde los reactivos inician con una energía alta y terminan con una energía baja. Y ponen esta gráfica. Según la teoría de la entalpía, ¿sí? Que se define como tal y tal cosa, ¿sí? Para un experimento dado, ¿sí? Para un experimento dado, la entalpía resultó menor de 0. Según estos resultados, según lo enunciado, podemos decir que esa reacción química es, 2 puntos, A, exotérmica, B, endotérmica, C, endolumínica, ¿sí? D, exolumínica, ¿vale? Entonces uno necesita saber que si en este caso la entalpía le da menor de 0, pues de una vez uno indica, bueno, pues esto es una reacción exotérmica. ¿Listo? Ahora, otra forma de poder saber que es una reacción exotérmica pues es mirando la gráfica. Es decir, cuando una gráfica tiene este comportamiento, es decir, inicie con una energía alta y termine con una energía baja, pues aquí también podemos decir que es una reacción exotérmica. ¿Listo? Y algo contrario
Es decir, lo contrario a esto que yo acabo de decir aquí, pues sería una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir? Que para este caso, que no tenemos tiempo para hacerlo, si quieren en la próxima clase lo continuamos, pero para una reacción endotérmica viene siendo todo lo contrario, ¿sí? Para una reacción endotérmica, la energía final es mayor que la energía inicial, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, la entalpía es mayor de cero. ¿Listo? Esas son las dos condiciones que me permiten definir que una reacción es endotérmica. Y endotérmica quiere decir que en este caso necesita o absorbe calor. ¿Listo? Entonces, exotérmica libera calor, endotérmica absorbe calor. Y es lógico, ¿no? Cuando se libera calor, ¿sí? Cuando se libera mucho calor, es como si usted eliminara mucho sudor de su cuerpo. Si usted libera mucho sudor de su cuerpo, pues usted va a quedar con poca cantidad de agua. Lo mismo acá. Si una reacción química se libera mucho calor, pues los productos van a quedar con muy poquita energía. ¿Sí o no? Y el caso contrario, pues en ese caso, cuando usted absorbe calor, es decir, cuando usted absorbe mucha agua, pues va a quedar, en su organismo va a quedar mucha agua, ¿sí? Valga la redundancia. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Si hay una reacción endotérmica, pues está absorbiendo energía, ¿listo? Se está absorbiendo energía y por lo tanto se inicia con una energía baja y al final, como se absorbió tanta energía, pues esa energía en los productos va a ser alta. ¿Listo? Y bueno, esto de alguna forma es para relacionarlo con la temperatura, que es nuestro primer factor, ¿vale? En una reacción en donde sea endotérmica o exotérmica, pues eso tiene que ver con el calor y tiene que ver con la temperatura de esa reacción química. Y ya no hablo más porque ya es la 1 y vamos a ir a almorzar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud, duda? No, señor. ¿Sí está claro? Sí, la verdad que sí. Listo, listo. Igual yo esto lo ya está grabado, voy a pasar aquí. La mejor manera de entender el tema era con los ejemplos que dábamos. Sí, exacto. Fueron muy buenos ejemplos que nos permitieron comprender. Entonces vamos a dejar aquí. Les agradezco su asistencia, su participación, que han estado pendientes de la clase. Entonces nos vemos, creo que ya nos toca en la otra semana, ¿no?